Empezamos la segunda parte de la mañana. Cada uno va a disponer de 15 minutos y luego haremos el descanso para comer. En primer lugar, quiero agradecer a la dirección del máster la invitación a coordinar esta mesa, que por lo que veo del currículum de cada uno de los que van a intervenir, os anuncio ya que va a ser interesantísima. En primer lugar, Javier Montejo. Javier es profesor en el máster, ha intervenido también en el máster de psicoanálisis y teoría de la cultura, es psicólogo clínico, psicoterapeuta, profesor y miembro docente del máster de psicoterapia psicoanalítica. Él es, en lo que respecta a la amistad que tenemos, es especialmente alguien que ha abierto una brecha en la investigación psicoanalítica, que es la historia del psicoanálisis, especialmente de los primeros años del psicoanálisis entre las dos guerras. Ha hecho investigaciones muy importantes que espero que próximamente se compilen en un volumen, en un libro. Javier, cuando quieras. Sí. Bueno, hace 20 años, la cosa va nostálgica hoy, a comienzos del mes de febrero apenas estábamos recuperándonos del susto tras comprobar que aquello que se conoció como el efecto 2000 no había desencadenado el apocalipsis. El máster de psicoterapia psicoanalítica empezaba ya a consolidar su entonces breve andadura y esta mesa hubiera sido imposible de realizar. Todos mis compañeros ponentes, excelentes profesionales hoy y ya con una trayectoria que empieza a ser dilatada, aún no habían podido acudir a disfrutar o a sufrir mis clases sobre historia de la psicoterapia, psicoanálisis o instituciones. Quiero resaltar y empezar con el orgullo con que hoy voy a escucharles, porque yo voy a hablar poco y sobre todo me he subido aquí con ganas de escucharles y espero que me perdonen cierta vanidad porque espero encontrar algún eco de aquello que intenté transmitirle en aquellas clases. Además, quiero resaltar el orgullo y honor que supone para mí compartir esta mesa junto con todos mis exalumnos, con Eduardo Chamorro, mi maestro y amigo, y decir que aquello que yo haya sido capaz de transmitir como profesor del máster en estos más de 20 años tendrá siempre algo de deudor del entusiasmo y del rigor del psicoanálisis vivo y apasionado que Eduardo me transmitió y me enseñó hace muchos años. Bueno, como el tiempo es breve y como tampoco quiero emocionarme demasiado aún, voy a intentar meterme en materia y ser capaz de decir algo en estos pocos minutos, algo que no suene demasiado repetitivo y que hasta pueda servir para alguna reflexión, y espero conseguirlo. Como psicoanalista entiendo que sin la memoria no hay sujeto, sin memoria y sin historia no hay presente que merezca ser considerado como tal y quedamos desprotegidos ante un tiempo cada vez más líquido que impide poder pensar realmente sobre nuestra propia práctica, acuciados por el hacer y sobre el deseo que nos impulsó hacia ella y que siempre corremos el riesgo de perderlo en el camino. He titulado esta comunicación Perspectivas y campos sociales de la psicoterapia y ciertamente el título me salió antes que el contenido. Seguramente brotó más de mis tripas que de mi cabeza. Perspectivas, tomar distancia, mirar hacia adelante, hacia atrás, mirar desde distintos ángulos, como si fuéramos psicoterapeutas cubistas, tener un objetivo y un lugar al que queremos llegar. La psicoterapia psicoanalítica, como algo distinto del psicoanálisis, empezó a surgir realmente en 1918, cuando Freud lanzó el proyecto de crear una psicoterapia para las masas, para el pueblo, lograr que estuviera al alcance de todo el mundo que lo precisara, independientemente de su posición, clase social y del tipo de afección o sufrimiento psíquico que padeciera.
que todo aquel tuviera acceso al tratamiento psicoanalítico, un psicoanálisis, una psicoterapia comprometida con lo social. Aquel proyecto buscaba además unificar a todos los analistas, muy pocos entonces, en un programa científico y social común. Constataba que además de las modificaciones y transformaciones necesarias en la técnica y en la teoría, inevitablemente esa psicoterapia debería realizarse en un marco institucional más amplio, capaz de sostener semejante proyecto. Ya entonces, muy lejos aún de la creación de lo que hoy conocemos y que corremos el riesgo de perder como estado del bienestar, Freud apostaba porque ese marco fuera público y sostenido por los poderes públicos. Pero también advertía que en su defecto las propias asociaciones psicoanalíticas deberían asumir la creación de esas clínicas gratuitas donde tratar el sufrimiento neurótico de los más desprotegidos y formar psicoterapeutas comprometidos en ese proyecto. Por cierto, avisaba que esa práctica institucional, el trabajo psicoanalítico en las instituciones, no es nada fácil. Y decía textualmente: seguramente comprobaremos que los pobres están aún menos dispuestos que los ricos a renunciar a su neurosis, pues la dura vida que les espera no les ofrece atractivo alguno y la enfermedad les confiere un derecho más a la asistencia social. Poco después, justamente en este año cumplimos un siglo, en febrero, y en este mes, en febrero de 1920, se inauguraba en Berlín la primera de esas clínicas psicoanalíticas gratuitas para el pueblo. Y el movimiento psicoanalítico iniciaba una fascinante aventura que buscaba no solamente llevar a la psicoterapia a todo aquel que la necesitara, sino colonizar nuevos campos clínicos y sociales. En especial, transformar drásticamente el tratamiento de la psicosis y de los niños, hasta entonces terra incógnita. Más allá de las dificultades teóricas y técnicas para desarrollar abordajes terapéuticos para tratar a personas con psicosis y a los niños, estos dos campos de intervención cuestionan la supuesta neutralidad y la distancia técnica de aquellos que se acercan a ellos. Algo en común de estos dos campos es que necesariamente terminan implicando siempre lo social. El neurótico acude generalmente al consultorio por su propio pie, sosteniendo su propia demanda, sosteniendo el sufrimiento que le lleva allí, haciéndose cargo del coste de su tratamiento en todos los aspectos y sin necesidad, por lo general, de suspender su vida familiar, social o laboral. Los psicóticos, las personas que sufren la psicosis, por hablar más correctamente, y los niños siempre nos llegan traídos por otros. No vienen ellos solos. Son otros, padres, familiares, médicos, psicólogos, maestros, los que señalan y dictaminan que no están bien y que necesitan ser tratados. Si bien siempre hubo personas que alucinaban y deliraban, cada sociedad y cada momento histórico ha decidido cuándo esto es signo de enfermedad o cuándo no. En las sociedades religiosas, esos mismos síntomas que hoy nos llevan a diagnosticar una psicosis eran signos de santidad o de posesión diabólica. Las llamadas enfermedades mentales son una invención muy reciente, como cada año nos viene a contar al máster José María Álvarez desde Valladolid. La locura, no lo olvidemos, es una construcción social y, por tanto, algo histórico y político. ¿Y qué decir de la infancia? ¿Qué es un niño sano y qué es un niño enfermo? O incluso más allá, ¿dónde están los límites de la infancia? ¿Qué o quién los marca? ¿La biología? ¿Lo social? Cada sociedad define cómo deben ser sus miembros sanos y en consonancia marca cómo debe ser la educación y la crianza de los niños. En otras palabras, se crea un niño imaginario e ideal al que nos tenemos que ajustar todos desde niños, con más o menos violencia y ortopedia. Como decía François Dolto, la primera preocupación de toda sociedad es rentabilizar el coste de los niños. El estudio de la infancia y de la psicosis revolucionaron las primeras teorías psicoanalíticas y transformaron decisivamente los abordajes técnicos. Psicóticos y niños nos son traídos por otros, me repito, y su tratamiento difícilmente puede sujetarse solamente en el consultorio individual. Precisan, casi siempre, habitualmente, de dispositivos de intervención psicosocial capaces de mantener a estas personas en su comunidad y no ser como antaño recluidos y marginados
en instituciones cerradas y segregadoras. De esto no voy a contar mucho porque mis colegas, compañeros de mesa, van a contar su propia experiencia, su práctica, y os van a presentar distintas formas de sostener en el mundo a aquellas personas dictaminadas como locos o enfermos o incluso aquellos que esperan la muerte. Los centros y hospitales de día, el acompañamiento terapéutico, los centros de salud mental nacidos desde una perspectiva comunitaria, todos ellos son dispositivos surgidos, herederos de aquel proyecto lanzado por Freud en 1918, de aquella manera de entender el sufrimiento, la salud mental, la escuela y la crianza, todas derivadas del psicoanálisis. Aun a riesgo de una excesiva simplificación, en el psicoanálisis hubo desde sus inicios dos grandes líneas, dos programas distintos para el desarrollo de la psicoterapia psicoanalítica y el psicoanálisis, dos grandes perspectivas y maneras en realidad complementarias de entender el psicoanálisis y la psicoterapia. Una que podemos llamar clínica y otra que podríamos denominar social. Cada perspectiva ha ido desarrollando sus distintos dispositivos y técnicas de tratamiento, así como los desarrollos teóricos en que sustentarse. Recordemos con Maud-Mannoni que Freud consideraba que la teoría es simplemente una ficción y no es la plasmación de la verdad. Una teoría no deja ser simplemente una narración, una herramienta conceptual que nos permite comprender, intervenir y transformar. En el máster de psicoterapia psicoanalítica hemos intentado transmitir estas dos perspectivas complementarias, aunque los que me conocéis sabéis que yo siempre he cargado las tintas, sobre todo en la segunda. Para empezar, por una razón práctica. Otro de los maestros del psicoanálisis, Sándor Ferenczi, decía que todos reproducimos en nuestra práctica, sin saberlo, por supuesto, la historia de nuestra disciplina. Casi todos nosotros y vosotros, los que nos dedicamos a trabajar en la salud mental, en la intervención psicosocial, en la educación, las escuelas infantiles, etcétera, en todo eso que podríamos agrupar como lo social, nos encontramos al inicio de nuestra práctica trabajando en instituciones y con mucha frecuencia también comenzamos a trabajar con aquellos colectivos más dependientes y desfavorecidos. Un analista francés, Racamier, llamaba esto los analistas sin diván. Esto es por otro lado lógico. Estamos en la sociedad que estamos, los profesionales con experiencia, prestigiados, suelen irse alejando paulatinamente, pues estos son campos difíciles, donde se gana menos dinero, donde se gana menos prestigio, donde uno puede tener más problemas. Inconscientemente esto se refleja en la idea de comenzar a trabajar con niños, discapacitados o instituciones en la ingenua creencia de que esto es más fácil y tendremos menos presión. Por otro lado, en nuestra formación, en lo general, no nos han enseñado las particularidades, las dificultades y las ventajas de trabajar en el ámbito institucional. No sabemos leer las instituciones y lo que pasa en ellas, y el marco social que las ampara, y cómo relacionar esto con nuestras técnicas y teorías. La falta de formación y comprensión de lo social en nuestro ámbito psicoterapéutico lleva muchas veces a que los profesionales, a medida que avanzan en su vida profesional y su práctica, vayan abandonando estos ámbitos y transiten hacia, permitirme con comillas, la comodidad del consultorio particular y del tratamiento con pacientes menos complicados. No voy a detenerme mucho en esto, ya que lo importante que quiero exponer es que al final unas y otras razones, unos y otros motivos, llevan al abandono del campo institucional cuando el profesional tendría que dar lo mejor de sí mismo, cuando mejor formado está y cuando cuenta ya con abundante experiencia. Por si fuera poco, ese abandono suele estar teñido, desgraciadamente, en muchos casos de la sensación de frustración, fracaso, hartazgo o de estar quemado. En mi opinión, gran parte de estos fracasos, frustraciones y rechazos son en buena parte consecuencia del desconocimiento de las características y dinámicas de la vida en las instituciones, de la falta de una perspectiva o modelo psicoanalítico que contemple lo específico de lo institucional, siempre desde el cual encuadrarse y encuadrar nuestro trabajo en ellas.
Toda nuestra vida, de la cuna a la tumba, transcurre inmersa en instituciones, aunque no nos enteremos. Incluso en lo más íntimo y personal de nuestra experiencia está regulada por instituciones internas y externas que permiten que nuestros actos y pensamientos cobren sentido, aunque raramente nos detengamos a reflexionar sobre ello. Desgraciadamente, la institución y lo institucional tienen muy mala prensa frente a lo individual, reducto de nuestro narcisismo, e incluso frente a lo grupal, que suele ser vivido como el espacio privilegiado de lo lúdico y donde nos sentimos unidos a los demás, para sentirnos diferentes, únicos y a la vez iguales, miembros de un todo que nos aporta identidad, seguridad y fuerza. El individualismo se muestra como el último de los refugios del narcisismo herido. Nos lleva a querer creer que somos uno, indivisible y constante, que el individuo que somos y nos sentimos, yo soy yo, es anterior a nuestra integración y pertenencia a grupos e instituciones. Sin embargo, la propia historia fervientemente desoída de cada uno de nosotros nos enseña dolorosamente lo contrario, salvo que nos agarremos a creencias sobre la inmutabilidad de nuestro alma, nuestro espíritu. El cachorro humano nace como un ser social, en el seno de una familia, en una clase social, en una comunidad cultural y lingüística, y solamente desde esa matriz social logrará, si acaso, llegar a convertirse en un individuo, en un sujeto. Primero formamos parte de un grupo, luego, si nada se tuerce demasiado, llegaremos a ser un sujeto individual. El sujeto individual es un desarrollo, es un producto, no es el inicio. Por otro lado, dando el siguiente paso de esta exposición, los grupos aislados no existen. La vida de los grupos siempre se desarrolla en un marco institucional que es el que lo dota de sentido y significación. La institución no es solo una determinada organización, sino las reglas de intercambio y relación que se muestran como constantes y más o menos inmutables. Los grupos nacen, trabajan, se reproducen o no y mueren. Las instituciones sobre las que se asienten trascienden su existencia y ofrecen la necesaria sensación de permanencia, de cierta sensación de inmortalidad. Sin embargo, la institución tiene mala prensa. Es la madrastra que nos limita, que nos aliena. Un peligroso enemigo que se opone a nuestra individualidad, principio absoluto de la contemporaneidad posmoderna. El psicoanálisis nos apunta a otra dimensión complementaria frente a esta perversa madrastra. La institución aparece como madre también, buena y protectora. La experiencia de cada uno nos indica que, por otro lado, la vida en las instituciones es vivida como algo frustrante, limitante, algo que no nos permite ser nosotros mismos. Nos obliga a adaptarnos y a responder de aquella manera que entendemos que se espera de nosotros. La vida en las instituciones es difícil, agotadora, repetitiva, desgastante. Las rutinas acaban por imponerse y la demanda de lo inmediato impide pensar. Terminamos actuando como autómatas aburridos, a la par que cualquier tentativa de cambio es vivida como una intensa amenaza que nos cuestiona y pone en riesgo nuestra tranquilidad y comodidad. Y consciente o inconscientemente la combatimos con todas nuestras fuerzas. Todos queremos cambiar, pero si surge la posibilidad o si las circunstancias no nos dejan más alternativa, entramos en pánico, nos refugiamos en lo conocido, en lo vivido como seguro, por mal que esto esté. Aquello de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. La principal resistencia al cambio en las instituciones es la resistencia a pensar. Pensar lo nuevo genera angustia y esto nos lleva a actuar para no pensar. El psicoanálisis nos enseña que pensar y actuar son dos procesos incompatibles a la vez. O pensamos o actuamos, y ambos procesos pueden convertirse en resistencia al cambio. Podemos estar pensando indefinidamente para no hacer nada, como el pobre Hamlet, esperando que las cosas se solucionen solas y no querer tomar decisiones, o podemos actuar de manera maníaca, constante y ciega para no tener que pensar a dónde vamos, huyendo siempre hacia adelante en un cambio continuo sin dirección, en un viaje a ninguna parte. Ambos son maneras de evitar la verdadera tarea creativa y estructurante: pensar, decidir, actuar, volver a pensar, decidir, volver a actuar, en un proceso transformador que nos vaya permanentemente ajustando a nuestros objetivos y necesidades cambiantes. Voy terminando. El fin de la Guerra Fría, la interrupción del SIDA, la caída del muro de Berlín, el triunfo del neoliberalismo y el aumento de los profesionales educadores, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos,
y el asentamiento de los servicios del bienestar social no supuso un aumento de las propuestas y las publicaciones dedicadas al estudio de las instituciones. Este proceso tardó en notarse en España, especialmente por el lento y precario establecimiento del estado del bienestar. El estudio y la práctica en las instituciones fue siendo ocupado por otros modelos de orientación cognitivista y derivados de la psicología empresarial de las organizaciones, modelos más acordes a los objetivos de eficiencia económica, que no buscan esclarecer y afrontar los conflictos interrelacionales, sino más bien enmascararlos y ocultarlos bajo una visión positiva y aconflictual. Lo inconsciente, el conflicto que genera su confrontación con lo exterior, es ocultado bajo las premisas de modelos de competencias en habilidades, con el resultado del progresivo aislamiento del sujeto, cada vez más alienado y a la vez responsabilizado de las patologías y sufrimientos institucionales. Se conceptualizó el célebre síndrome de burnout y se realizan talleres de habilidades sociales, de solución de problemas, de apoyo conductual positivo en los grupos. En los últimos tiempos hace furor el coaching y la psicología positiva de las organizaciones. El individuo es actualmente pasivizado en la vida institucional. La identidad personal se convierte en un serio problema para adaptarse, ofreciéndose múltiples pseudoidentidades intercambiables. La identidad y las relaciones se hacen líquidas, como contaba Bauman. Y si algo genera desajustes en la institución, se debe a su falta de habilidades y a la formación. Es problema del individuo. Y si se admiten desajustes institucionales, siempre son leídos desde fallos o insuficiencia del liderazgo, la gran panacea de la psicosociología contemporánea. En 1921, Freud publicó el primer libro que pretendía dar cuenta del comportamiento grupal de los individuos. Curiosamente, a la par que profundizaba en la progresiva división del yo. Coherentemente tituló aquel grupo Psicología de masas y análisis del yo. Y lo abría, y así termino yo, con estas palabras. La oposición entre psicología individual y psicología social o colectiva, que a primera vista puede parecernos muy profunda, pierde gran parte de su significación en cuanto lo sometemos a un detenido examen. En la vida anímica individual aparece siempre integrado el otro, como modelo, como objeto, como auxiliar o como adversario. Y de este modo, la psicología individual es siempre, al mismo tiempo y desde un principio, psicología social. Muchas gracias, Javier. Y vamos a pasar a la exposición de Miren Murgoitio. Es psicóloga y psicoterapeuta de orientación psicoanalítica. Fue alumna del máster de psicoterapia psicoanalítica y ha centrado su carrera en el trabajo con la psicosis en las instituciones, en la Fundación Manantial. Asimismo, ejerce la clínica en la consulta privada y es miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Cuando quieras. ¿Se oye? Sí. Buenas. Bueno, pues voy a hacer un poco como hacen el resto de ponentes, agradecer estar hoy aquí, que estas jornadas son muy especiales, porque no sabemos si son las últimas, si alguien cogerá esa antorcha que decía Marina o qué sucederá, ¿no? No perdemos la esperanza. Bueno, yo desempeño mi labor como psicóloga en el Centro de Día y Soporte Social de Leganés, que es un centro que... ¿Se oye bien? ¿Sí? Que es un centro gestionado por la Fundación Manantial. Y es un centro también que pertenece a la red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera y que tiene como finalidad apoyar el mantenimiento y la mejora de la autonomía y el soporte social. Entonces, ya que ahora que he hablado un poco, que he contextualizado un poco, pues ya me voy a centrar en lo que quiero contar. Voy a utilizar como referencias... Ah, se pone solo. Bueno.
Está un poco loco el PowerPoint, hace un poco lo que quiere. No te agobies, Mercedes, si tú ves que no se puede quitar, si no, ¿eh? O páralo y lo ponemos luego al final, o... Sí. Voy a utilizar como referencias el psicoanálisis y especialmente los trabajos de Maud Manony, que Javier también ha hecho referencia, para partir de una premisa fundamental. ¿Qué tipo de centro o de institución queremos? Y para finalizar retomando una pregunta histórica. ¿Está permitiendo la institución, entendiendo el centro de día, no tanto la Fundación Manantial, sino el centro de día como tal, la entrada en la cultura y el mundo social? Si nos detenemos en la palabra soporte social, nos remite a una paradoja. De un lado, lo que hace alusión, digo palabra soporte social porque se llama centro de día y soporte social. Entonces, de un lado, esto nos remite alude a aquello que sostiene, algo que es contenedor, pero de otro lado también la palabra soporte también resuena a lo soporífero, a lo estático, a lo inmutable, al lugar donde se depositan los sujetos más cronificados, aquellos que han desaparecido bajo el ropaje de la locura para transformarse en el objeto del cual se habla, se goza y se dispone. Ante esta depositación de los más desubjetivizados, las instituciones que los acogen tienden a desarrollar un modo particular de defenderse. De una parte, se instaura una tendencia a realizar intervenciones de corte asistencialistas, que sería un poco como la otra cara del repudio a la locura, ¿no? Y de otra parte, se desarrolla una hiperactividad en la organización institucional que funciona al modo de una defensa hipomaníaca contra la desvitalización psíquica y la profunda tristeza que desprenden. Esta hiperactividad a menudo toma la forma de confinar a los usuarios. En estos centros se les llama usuarios a los pacientes. Se les confina a un sinfín de actividades artificiales poco significativas. Una hiperactividad que rellena y tapona todo: los espacios, los vínculos, la vitalidad, que no deja lugar a la falta, ni al deseo, ni a los lazos sociales. En última instancia, que algo del sujeto advenga. Se crea de esta manera una situación en la que, lejos de intentar comprender de qué sufre el loco y que pueda encontrar un lugar menos sufriente en el mundo, se le integra como objeto de cura en sistemas diversos de recuperación, despojándolo de toda palabra personal. Y aquí es donde entra un poco el psicoanálisis. La visión psicoanalítica en la institución, insisto, cuando hablo de institución hablo del centro de día como tal, no de la fundación, ejerce como una brújula que orienta y que resguarda de acabar fortaleciendo una estructura rígida y estereotipada. Una compulsión a la repetición que impida cualquier posibilidad de pensamiento, de cambio y de vínculo. En este sentido, el psicoanálisis introduce, como se decía antes, una ética, una escucha singular, la posición ética de escuchar y respetar la palabra propia de cada sujeto, la subjetividad de cada uno. Maud Manony comenta al respecto: la psicosis no tiene tanta necesidad de ser curada como de ser recibida. Lo terapéutico en el centro se desarrolla sobre dos pilares. De un lado, se asienta en la estructura organizacional del centro, que esto sería análogo al encuadre en la sesión psicoanalítica, podríamos hacer esa comparación, y de otro lado, a través del vínculo entre el usuario y la institución, entre el paciente y la institución, que también entiendo que es análogo al vínculo transferencial que puede surgir en el análisis. En este sentido, entre el vínculo usuario-institución es importante atender al lugar que se le asigna al loco dentro del discurso y la mirada, ¿no?, de la institución. Si se le fija un lugar de objeto y se lo trata como tal, justamente cuando su drama ha sido haber sido tratado como un objeto,
o si puede ver en el loco a un sujeto con su propia singularidad, a un loco que nunca está loco del todo y que tiene potencialidades. Bueno, voy a intentar exponer algunos principios generales que rigen las intervenciones del centro con la descripción de algunos espacios grupales. Pero en el camino me voy a dejar muchas cosas sin hablar. Solo voy a dar unas pinceladas. No hablaré de todas las intervenciones a dos o individuales que se hacen y las formas tan curiosas que toman, y tampoco voy a hablar de las intervenciones unifamiliares ni del espacio multifamiliar, que también se va a encargar Mercedes de hablarnos de ello, y que supone uno de los grandes retos del centro de día también, ¿no? Me tendría que extender mucho para hablar de ello. Así que empezaré un poco por describir en qué consiste, en qué es esto de un centro de día, ¿no? El centro de día es la experiencia de una vida comunitaria. Yo lo entiendo así. Una microsociedad donde se tejen importantes vínculos en un espacio más seguro y más protegido de lo que podría encontrarse uno en la sociedad. Es una especie de laboratorio, un espacio artificial, ficcional. La estructura de tipo comunitario que tiene encuentra similitudes con la institución familiar. Si el modelo de un centro de rehabilitación laboral pudiera ser el del taller de fábrica, pues el del centro de día puede ser el de un hogar. Y toma la tarea de la institución familiar, que consiste en que cada miembro pueda desarrollarse plenamente, como decían en la mesa de infancia y familia, ¿no? Que cada miembro se desarrolle plenamente, y que se pueda diferenciar de los otros. La vida comunitaria del centro de día se organiza en torno a dos ejes: todo lo que sucede en los espacios programados, en los talleres, y todo lo que sucede por fuera de ellos, que es igual de importante. Esto sería análogo, Esto sería análogo a lo que ocurre dentro de la sesión y por fuera de la sesión, por ejemplo. De esta forma, los lunes, por ejemplo, comenzamos con un desayuno conjunto donde nos damos la bienvenida y hablamos sobre cuestiones cotidianas. Pero, como decía antes, la vida social del centro también se teje de una forma natural en los espacios no programados, ¿no? De los que el equipo también participa de una forma muy espontánea. El hall es un ejemplo de ellos. Creo que hay una foto. Mira, ahí está. Aquí, este es el hall. Ahora está vacío, pero ese sería el hall. El hall es un ejemplo de ello, un lugar donde se reúne la gente para estar, para charlar, para socializarse, para beberse una Coca-Cola, leer una revista o simplemente para aburrirse. Y es una de las alternativas a no querer participar en ningún taller. Otra de las características sería que el centro tiene como cierta apertura hacia lo insólito, que esto es una idea que la recogí de Maud Manoni, y también se privilegia la libertad de movimiento. La vida del centro tiene que colarse por todos los espacios. Para ello, la institución tiene que tener una actitud abierta a la espontaneidad. Tiene que dejar sorprenderse. Si todo está excesivamente programado, ya sea un cronograma de actividades o lo que se realiza dentro de un taller, se genera un empobrecimiento de las relaciones donde nada nuevo puede surgir, no puede haber ningún cambio y mucho menos ninguna reinserción social. Entonces, tan importante es que exista un encuadre de actividades que sea estructurante, como lo es que haya espacios libres de tareas donde el usuario o paciente pueda aburrirse y tenga la posibilidad de inventar o proponer algo. Un vacío desde donde pueda emerger algo del sujeto. Yo esto lo comparaba un poco con el silencio en la sesión psicoanalítica. Vale. Bueno, voy a contar una viñeta que es muy bonita y es la siguiente. Iván atraviesa un periodo crítico en el que el mundo se le cae encima ante la enfermedad terminal de su padre. Enfadado y rumiativo, no tolera estar con otros compañeros. Ha dejado de acudir a muchos espacios grupales de los que participaba. Fantasea con vivir solo en la montaña, sin que nadie le moleste.
Un día descubre una pequeña sala en desuso propiedad de otro dispositivo. Tras pedir permiso y comunicarlo en la asamblea, se adueña de esa sala a la que llamará la sala de relajación. Allí decide pasar horas solo, leyendo o escuchando la radio que ha puesto. Dice que en casa no encuentra un lugar propio en el que no se sienta invadido por el ruido de la tele, las vecinas o las conversaciones de sus padres. Encuentra en el centro de día un lugar donde poder estar acompañado, pero también donde poder estar solo. Bueno, esta viñeta quizás nos conduce a la pregunta si es el paciente quien debe adaptarse a la institución o la institución al paciente, ¿no? Y entonces los itinerarios, yo creo que en contra de lo que promulga la ciencia positivista, los itinerarios deben ser personalizados, ¿no? Y respetar los tiempos que cada uno necesita, ¿no? Acompañar al paciente sosteniéndole sus angustias e invenciones, aunque también evitando que se precipite en las coyunturas del desencadenamiento. Acompañarlo sin exigir más de lo que puede dar, pero sin consentir en la infantilización y en la cronificación. Respetar la singularidad y la libre circulación del deseo. El centro intenta alejarse de la idea de normalización que impone lo social y contradice el discurso capitalista que apunta a homogeneizar todas las particularidades. Entonces, hay grupos que no disponen de una tarea homogénea y prefijada de antemano, con la finalidad de rescatar la irreductible singularidad de cada uno. Me gustaría ilustrarlo con 2 talleres, batidora y bellas artes. Lo que puede surgir en la batidora es análogo a lo que puede surgir en una sesión de análisis. Está tan poco definido y premeditado como el nombre tan poco concreto que tiene. Un espacio en el que la tarea consiste en decidir qué es lo que cada uno desea hacer. Bellas Artes es otro de los grupos que recogen de buena forma la esencia del centro. Un grupo muy contenedor con un sinfín de posibilidades de tareas. Algunos utilizan el espacio para encontrar una forma de descarga pulsional, otros lo utilizan para hallar una tarea que sirva de pretexto para relacionarse con otros. La autogestión y la construcción desde las necesidades reales. Bueno, se fomenta que los espacios del centro sean lo menos artificiales posibles, ¿no? Y tiene que tratarse de trabajos reales para que estas experiencias de autoeficacia que se quieren generar puedan tener sentido y valoricen narcisísticamente al sujeto. Entonces, una forma de que estos trabajos se basen en necesidades reales es promoviendo que los usuarios participen activamente de la organización del centro, ¿no? Como una especie de autogestión. Entonces, de esta forma se trabaja en una oposición, libertad a cambio de responsabilidad y compromiso. El empuje hacia afuera. Bueno, el discurso institucional debe estar atravesado por la visión de que la vida de los usuarios no debe agotarse en el centro, ¿no? Esto es importante y por eso se les anima a que usen los recursos comunitarios, a que extrapolen y configuren redes de apoyo por fuera del dispositivo, para no convertirnos en una madre omnipotente que responde a todas las necesidades. Bueno, y a pesar de lo que he contado hasta ahora, que son unas cuantas cosas, me gustaría hablar brevemente de las dificultades y retos que tiene el centro. Las instituciones de rehabilitación cumplen 2 funciones paradójicas. Por un lado, tienen la función de favorecer la reinserción social del loco y, por otro lado, promueven complacen a una sociedad que pretende apartarse del alienado, segregarlo. Entonces, estas instituciones corren el peligro de convertirse en un refugio contra una sociedad que repudia a los locos. Y esto pasa en el centro. Muchos usuarios afirman no querer irse nunca del centro y se angustian cuando se notifican las altas. Entonces, yo me pregunto, ¿estamos convirtiendo este hogar en un refugio? Manoni señala cómo elaborar una sociedad de prótesis resuelve el problema de la recepción de los pacientes psicóticos, pero no toma una posición real respecto de las exigencias del mundo exterior. El centro tiene que lograr comunicarse auténticamente con el medio social, tener una apertura hacia el exterior y hacia el tránsito de la fuera adentro.
para que los usuarios no queden atrapados y se reproduzca el modelo de familia patológica, donde cada miembro le pertenece y solo se puede abandonar dramáticamente. Y ya para concluir, me pregunto si se están convirtiendo estos recursos en sustitutos de la red social natural que se encuentra en decadencia, en sustitutos de los espacios naturales de socialización que se están perdiendo. Estamos arrojando a los usuarios a un ideal de comunidad, a una idea de la comunidad totalmente idealizada, que se da de bruces con el individualismo y la fragilidad vincular. Gracias. Muchas gracias, Miren. Y ahora pasamos a la exposición de Tanit Díaz. Tanit es psicóloga y psicoterapeuta psicoanalítica. Es cofundadora y coordina el equipo Totem, del cual ha habido mención en la primera parte, el equipo Totem de acompañamiento terapéutico. Ha hecho el máster de psicoterapia psicoanalítica. Hola, buenas. No sé si esto se oye. Muchas gracias. Iba a hacer ahora los agradecimientos, pero creo que los voy a hacer al final por las cosas de la emoción y estas cosas. Así que, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Funciona. ¿Sí? ¿Lo regulas? Sí. Bueno, pues voy a hablaros tomando como referencia las familias que nos llegan y consultan en el equipo de acompañamiento terapéutico. Ese es el marco desde el cual os voy a hablar de la convivencia con el paciente y su familia. Os cuento un poco qué es esto del acompañamiento sin extenderme mucho para que sepáis de dónde es la mirada y la escucha, ¿no?, de estas familias que nos llegan y nos preguntan, ¿no? Pues el acompañamiento terapéutico es una disciplina en sí mismo, no solo es una técnica y es una intervención clínica en el ámbito sociocomunitario. Estamos en las casas, en la calle, donde estén los pacientes y sus familias. Tiene su propia teoría, su propia técnica y más adelante describo cómo trabajamos en la convivencia con las familias de las que voy a hablaros sin entrar mucho más allá en detalles de la disciplina del acompañamiento. Trabajamos siempre donde los vínculos con el afuera, con la realidad, están dañados y el contacto constante con el mundo exterior, como un poco los ejemplos, ¿no?, que ponía la compañera, el que hablaba al principio Javier, suponen un sufrimiento psíquico. Winnicott, al respecto de esto, decía que el sufrimiento humano adviene de la imposibilidad de crear algo que inscriba el self del sujeto en una realidad compartida. De unos años para acá, desde este lugar profesional que os comento, que es el acompañamiento terapéutico, estamos observando un cambio en las demandas y en los perfiles de las familias que consultan. Os cuento un poco cómo eran las demandas anteriormente y dónde luego, pensaremos un poco de dónde viene este cambio, ¿no? El acompañamiento surge muy ligado a la psicosis y comienza, y en sus inicios, a trabajar con la psicosis en la calle y, por lo general, hasta hace como unos 6-8 años, casi todas las demandas que recibíamos eran de pacientes diagnosticados con múltiples diagnósticos de esquizofrenia, que estaban institucionalizados, medicados, considerados como crónicos, y por lo general eran sus familias o las instituciones las que solicitaban el trabajo de acompañamiento terapéutico. De unos años para acá, pues esto hay que pensarlo, pero está cambiando mucho. Pareciera que ya no se ve tanto este perfil, ¿no?, de consulta o este perfil de paciente, y estamos hablando todos mucho más de la adolescencia, ¿no?, y de los casos que nos encontramos en las familias. Entiendo, ¿no?, que el entramado social está cambiando y con ello la proliferación de casos inencasillables y con múltiples diagnósticos y a veces incluso contradictorios, diagnósticos contradictorios entre sí. Bueno, pues voy a hablaros de cómo es el trabajo que hacemos, ¿no? El trabajo con esas familias es acompañarles en el cada día, desde un lugar más cercano, desde dentro de la casa, aliviando la carga familiar y ofreciéndoles una mirada diferente, una mirada de comprensión y legitimando su malestar, posibilitando un movimiento de los lugares dentro del grupo familiar y dando más espacio a cada uno de ellos
y, en definitiva, más espacio real y psíquico al paciente. Bueno, ¿cómo son estos casos que llegan ahora, ¿no? de la clínica que observamos? Y os comentaba la diferencia con las consultas de antes, ¿no? Pues hemos encontrado, por hacer un resumen, ya que el tiempo es breve, dos tendencias generales respecto a la problemática que recibimos. Por un lado, son adolescentes sin diagnóstico y sin tratamiento, que llegan así, con toda la problemática, y luego, por otro lado, que me voy a detener más ahí, todos los casos sobrediagnosticados, ¿no? De pacientes que llegan adolescentes rebotados de un montón de recursos. En estos casos, ¿no? La demanda suele venir directamente de las familias y consultan por sus hijos adolescentes. Se encuentran en sus casas con una situación nueva y comienzan a observar cambios en sus hijos que, por lo general, tienen que ver con el aislamiento y la pérdida de interés por las cosas de fuera de la casa e incluso de fuera de su habitación, que manifiestan, por lo general, con conductas oposicionistas, hostilidad y mucho retraimiento. Hay un predominio narcisista en todas estas problemáticas y un predominio de la desmentida. El retraimiento del que hablo no solo se trata de una inhibición socioafectiva, sino que puede llegar al punto de un aislamiento, como comentaba, dentro de su habitación, sin salir de la habitación estando los padres presentes en la casa. Salen de la habitación cuando ellos están ausentes. Estos padres, por lo general, con lo que llegan, no saben lo que sucede y quieren que el hijo vaya a ver a un especialista, psicólogo, psiquiatra, y el chico se niega, ya que a él no le pasa nada. Acuden porque han visto que somos nosotros quienes vamos a la casa. Quieren que un profesional vaya a ver lo que está pasando y, de alguna manera, pueda escucharles, entenderles y ayudarles un poco a pensar qué está sucediendo. Comento esto, ¿no?, porque se utiliza mucho como recurso en estos casos, ¿no? Cuando no pueden llevar al chico a ningún otro recurso, encuentran que es el acompañante terapéutico el que va a la familia. Cuando nos encontramos este tipo de casos, una de las cuestiones principales es ayudar a este núcleo familiar a montar un tratamiento. Y comenzamos desde ahí, psicoterapia, ¿no?, etcétera, etcétera. Estas familias se enfrentan a algo desconocido por primera vez, que les angustia y desorganiza. ¿Qué le está pasando a mi hijo? No sabemos qué hacer. Adolescentes sin diagnóstico y sin tratamiento. Y en muchas ocasiones son ellos, los padres y no los hijos, los que acuden al psiquiatra a exponerles el problema o los que acuden al centro escolar a exponerles el problema, en el caso también de que se trate que el chico no quiera acudir al centro escolar. En muchos de los casos nos llaman de los centros escolares para darnos cuenta de este problema y ya nos coordinamos con el centro y con las familias. ¿Cuáles son este otro tipo de situaciones que consultan, ¿no?, donde ya han pasado por otro tipo de recursos? El estado en el que llegan estas familias se parece bastante a estas anteriores que acabo de comentaros, en el sentido de que la problemática a la que se enfrentan es bastante similar. Pero ya han pasado por muchos recursos antes y esto trae una serie de consecuencias a veces un poco insalvables. Estas familias suelen llegar rebotadas o no acogidas por otros recursos y llegan con mucho desgaste. Por lo general, lo que nos transmiten, por no detenerme en cada caso particular, pero son bastante parecidos, es o que no han sido admitidos en algún recurso, o que si han sido admitidos les han expulsado por algo que tenga que ver con el perfil y los criterios de asignación, o que no han sido efectivos los tratamientos, o que en las entrevistas les han dicho que no cumplían el perfil, lista de espera, o directamente, como hemos escuchado antes, el caso de la compañera, que no existen recursos. Cuando hablo de que les han expulsado, no solo a veces es por mal comportamiento, estaba pensando en instituciones que tienen que estar allí los chicos y cuando cumplen los 18 años, porque por medidas cautelares o alejamiento de los padres, sin haber resuelto el problema, automáticamente al cumplir la mayoría de edad ya no pueden estar en estos centros y se quedan sin ningún tipo de soporte y de tratamiento. Y bueno, llegan a las familias y lo que nos cuentan las familias es que muy bien durante los 6 meses que han estado en el centro, pero que cuando han llegado a casa se encuentran lo mismo que cuando el chico entró en el centro, con lo cual esto nos está diciendo algo de qué tipo de trabajo hay que hacer. Estos pacientes adolescentes que ya han pasado por el circuito de salud mental, público o privado, es indistinto, suelen llegar sobrediagnosticados y con una gran desconfianza hacia los profesionales, todo tipo de diagnósticos juntos y muchos de ellos incongruentes y contradictorios. A lo que me refería antes, ¿no?, de que es muy difícil y a veces es insalvable, tiene que ver con esto de la desconfianza. No te miran. Cuando es el quinto profesional o el quinto recurso,
ni te van a transmitir lo mismo, ni van a poder escuchar lo mismo, y esto también hay que trabajarlo, ¿no? Construir la demanda. Son muchos diagnósticos y pocas respuestas, y con respuestas me refiero a opciones adecuadas de tratamiento y atención para la problemática que en este momento presenta la familia que acude con su hijo a los recursos. Bueno, os voy a contar un poquito qué hacemos con esto cuando nos llega, ¿no? Tanto si se trata de casos con todos estos sobrediagnósticos y etiquetas acumulados o con los casos que llegan sin ningún tipo de tratamiento armado. En primer lugar, desde el equipo de acompañamiento les transmitimos que necesitamos tiempo para conocerles y convivir con ellos para saber qué es lo que están viviendo. Partiendo de ahí no se puede dar ninguna respuesta de entrada. Se les propone acudir a la casa 2 o 3 días a la semana, unas horas, y estar ahí, relacionándonos con ellos, participando de la convivencia, observando. Los profesionales estamos allí in situ, evaluando, construyendo un vínculo como herramienta principal. Cuando digo evaluando, me refiero a algo parecido como un diagnóstico vincular, entre comillas, ¿no? Como haciendo una observación acerca de cómo son esas relaciones familiares. 5 minutos. No es fácil hablar de un cómo hacer concreto en relación con las familias. Partimos de la base de que lo que está enfermo no solo es el paciente, sino los vínculos familiares. Desde la intervención lo que hay que intentar es modificar, entre comillas, los modos de relación y la dinámica familiar, permitiendo la posibilidad de que la familia también experimente otras formas posibles de vincular con el acompañante terapéutico y esto sea extrapolable a los vínculos intrafamiliares. Para Pichon-Rivière, la idea de enfermedad de una persona es inseparable de su interacción con el ambiente y, en concreto, con el grupo familiar. En palabras de Pichon-Rivière, para construir una teoría de la enfermedad psíquica necesitamos la referencia permanente del hombre en su contexto real y exterior y que el paciente, a través de sus familias, envía partes de él colocadas en los otros a averiguar sobre su estado psíquico. Con los mismos términos es posible interpretar esta situación en la familia. En última instancia, lo que provoca la aparición del emergente mental del paciente está en relación directa con la aparición de tensiones particulares en el grupo familiar. Esto ya se dijo en el año 57. Y bueno, comento esto porque se sigue trabajando sin tener en cuenta el grupo familiar y, como decía mi compañera, se siguen, ¿no?, trabajando con este tipo de pacientes, bueno, pues en los centros, en los hospitales, el internamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Intentando arreglar algo ahí para luego ponerlo a funcionar fuera y ahí algo falla. Para terminar, que ya queda poco tiempo, a modo de conclusiones, ¿no?, o cosas para poder pensar, no sé si quizá estas familias con estas características, con este tipo de problemática que nos encontramos actualmente en los adolescentes, no tenga que ver tanto con una cuestión relativa a la subjetividad de los padres, sino más bien con una cuestión en relación a la identidad de ser padres, a las funciones de parentalidad y cómo son entendidas y ejercidas. Hay algo del menoscabo de la función paterna que es palpable en la sociedad que atraviesa a estos padres y sus hijos, y los roles parece que han sufrido una inversión de posiciones. La inmediatez en la satisfacción de estos chicos es facilitada y procurada por estos padres, en ausencia de freno, espera, límite que permita un desarrollo saludable. En consecuencia, el abordaje de este tipo de problemáticas tiene no solo que incluir a la familia, sino trabajar en el hábitat natural, donde se originó la conflictiva, en las casas, en la comunidad, en la convivencia. Esto que os transmito, ya lo decía Pichon-Rivière en el año 57, que no es algo mío, esto no solo es una hipótesis, hay muchos datos que avalan los efectos de este tipo de modelos que trabajan desde lo comunitario. Aquí yo os hablo desde el enfoque que yo trabajo, que es el acompañamiento terapéutico, pero hay otros modelos como el diálogo abierto, y están arrojando mucha luz sobre la efectividad del trabajo en la comunidad, ambulatorio, fuera de los hospitales e incluyendo otras miradas además de la psiquiátrica. Entre otros, los efectos de este tipo de trabajos clínicos en el ámbito comunitario son la reducción de ingresos hospitalarios, reducción del tratamiento farmacológico, reducción de diagnósticos de esquizofrenia, inserción en la comunidad como soporte en sí mismo. Los ingresos y el aislamiento, y es evidente, no hace falta que lo traiga aquí, quita el soporte natural de la comunidad, es patológico y agudiza la patología. Por lo menos creo que estamos observando que las intervenciones en salud mental cada vez tienden más a estar presentes en lo comunitario y es imprescindible el abordaje desde las relaciones familiares. Bueno, Winnicott
dentro del diagnóstico incluía el hogar, como ya sabemos. Y entiendo, bueno, que por lo general hay un sesgo hacia lo sociocomunitario y es visto y es tratado como algo menor, y a ver si podemos conseguir entre todos los que estamos aquí como psicólogos poder desempeñar nuestra escucha en cualquier parte, ¿no? Como decían también las compañeras en la mesa de antes, creo que tenemos un gran compromiso con lo social y que con la mirada de la escucha psicoanalítica se puede estar inmerso en lo social igualmente. O sea que esto es lo que quería transmitiros. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos a la exposición de Carlos Fernández, que es psiquiatra, psicoterapeuta en el Centro de Salud Mental SACIL y ejerce consulta privada y es exalumno del máster en psicoterapia psicoanalítica. Gracias, Eduardo. Me ha pillado un poco a contrapié, pensaba que iba a Mercedes antes, pero bueno, hablaba. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que vengo aquí, con mucho placer y mucha emoción. Gracias al comisión organizadora por la invitación. Y nada, os voy a hablar un poco de la forma de trabajar que tenemos en un centro de salud mental de Aranda de Duero, que es donde tengo la plaza pública desde 2009. Y bueno, y dentro de esta forma de trabajar, pues como se puede trabajar desde un modelo más de una escucha, más que psicoanalítico, y con una situación que en la institución pues no fomenta ese modelo, porque bueno, ahora os diré el encuadre para que os hagáis una idea. Bueno, la melancolía es una entidad clínica difícil de encajar en esta época de la modernidad. La tristeza nostálgica y profunda que tiñó las almas de nuestros padres y abuelos cada vez es más difícil de encontrar. Sin embargo, vivimos una plaga de mujeres y hombres apáticos, cansados y aburridos, que colapsan las consultas y así emitimos el indeterminado diagnóstico de depresión. La tristeza que envuelve ese vacío vital, con la que se puede hacer algo, se puede llorar, se puede crear, se puede quejar, incluso uno, ha dado paso a una clínica mucho más banal, ¿no? Más vacía, con esa inconsistente depresión, las adicciones múltiples, los fenómenos psicosomáticos y del cuerpo, y el trastorno límite, ¿no? Como arquetipo de inconsistencia del diagnóstico, ¿no? No tenemos que olvidar que para poder estar tristes necesitamos tener la sensación de haber perdido algo para poder hacer precisamente un duelo. Pero en esta época llena de objetos de consumo que promete satisfacer todos nuestros deseos, es difícil poder estar tristes. Más bien estamos mortificados por el peso del objeto de consumo, amodorrados y empachados del vacío lleno de la modernidad. Época de muertos vivientes abducidos por el objeto tecnológico, que hablaba Natalia antes, ¿no? Y se nota bastante en la demanda que nos llega a las consultas, ¿no? De los pacientes. Un malestar inespecífico, algo vacío, que demanda ser curado rápidamente, sin hacer muchas preguntas que interpelen al sujeto y al deseo, y que le ponga la pastilla, claro. Y ha calado hondo esa irresponsabilidad que ha fomentado el aparente cientificismo de la psiquiatría oficial y el impuesto modelo cognitivo-conductual en aras de una objetividad y una enfermedad que exterioriza el malestar y responsabiliza a la serotonina y a unas erróneas conductas y pensamientos los síntomas que los pacientes tienen, ¿no? Desde una perspectiva más profunda y humana, el psicoanálisis rescata esa singularidad y esa subjetividad que compromete al sujeto y le interpela a él, a su historia, a sus relaciones y a su deseo. Bueno, voy a dividir la charla, bueno, ya he empezado, en dos partes. La primera es el encuadre para que veáis cómo trabajamos, en qué condiciones. Esto puede ser trasladado a cualquier centro de salud mental de toda España, diría yo. Y en Madrid peor, porque bueno, la sanidad lleva mucho tiempo intentándosela cargar, la pública, claro. La privada no. Bueno, yo soy psiquiatra,
saqué el MIR en Valladolid, me formé en un modelo más biologicista en el hospital cuando hice el MIR. Luego empecé a trabajar en el Río Ortega, que es la otra parte de Valladolid, donde hay Colina y José María Álvarez, que seguro que les conocéis. Tiene un modelo más psicoanalítico, más lacaniano, más comunitario. Y luego saqué la plaza en Aranda de Duero, ¿no? En 2009. Y allí sigo, intentando trasladarme aquí, pero allí sigo, ¿no? Con una reducción de jornada trabajando. Para que os hagáis una idea, Aranda tiene una población de Aranda de Duero, os sonará por el sonograma y el lechazo y el vino. No sé si hay alguna cosa más conocida. Bueno, Aranda tiene una población de 35.000 habitantes, los pueblos de alrededor son 15.000, o sea que asistimos a una población total de 50.000 habitantes, ¿no? Es todo el sur de Burgos. Trabajamos, yo digo, en una trinchera, o sea, lo que venga lo vemos. Tenemos una agenda, por supuesto, pero allí los pacientes es bastante común que entren o vayan sin cita o te toquen una urgencia o así trabajamos. El equipo está dotado de 3 psiquiatras, una psicóloga y una enfermera. Lo bueno es que estamos rodeados de consultas de atención primaria. Lo digo esto porque la cacareada salud mental comunitaria, que es verdad que en los 80 y en los 90 se intentó desarrollar, ahora hay una vuelta a la segregación del loco o de los pacientes. Es decir, en Burgos, los centros de salud mental, que cada uno estaba ubicado en su barrio, rodeados de allí la gente va al médico, pero también al psiquiatra, está todo muy normalizado. En Burgos, ahora los centros de salud mental están en un hospital, todos juntos, y ahí ya saben que van los locos, o sea, anticomunitario total. En otros sitios también se está sucediendo en Valladolid y en Madrid, no dispongo de información, pero creo que es un modelo que la derecha está fomentando y que esperemos no se asiente, porque para mí es terrible esto, con lo que ha costado volver al manicomio de antes, ¿no? Terrible. Bueno, en un día solemos atender una media de 12 revisiones, 20 minutos cada una, y 2 nuevos, que tenemos 40 minutos, más urgencias, nuevos, etcétera. El alta o sea, imaginaros en los objetivos que hay, que tiene el gerente, el director médico, uno de los primeros objetivos es que des el alta en la primera cita. Imaginaros qué manera de trabajar tenemos. Entonces, bueno, con estos miembros, ¿qué podemos hacer? La pregunta es la siguiente: ¿se puede hacer una mínima escucha psicoanalítica con este encuadre? Mi respuesta, porque si no, como decía Javier, es que la pregunta está mal formulada. Si nos ponemos en una posición de queja, acabamos quemándonos, no escuchamos al paciente y pagan los platos rotos de todo esto, ¿no? Mi respuesta es que la pregunta está mal formulada. Lo que realmente determina el tratamiento de índole psicoanalítica es la posición del terapeuta, aunque el encuadre, por supuesto, psicoanalítico lo facilite, ¿no? Trabajé muchos años desde el modelo biologicista, en el que historiábamos al paciente desde un punto de vista más fenomenológico. Recogíamos los datos, hacíamos una hipótesis diagnóstica y proponíamos un tratamiento casi siempre farmacológico. Recogíamos los antecedentes familiares psiquiátricos de forma un tanto mecánica y burocrática, ¿no? El riesgo de trabajar en lo público. Y buscábamos ese factor genético biológico que aparentemente estaba en los cuadros como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, sin preguntarnos sobre el impacto de las dinámicas familiares que puede tener un loco, un suicidio o una tragedia en la historia familiar. Qué identificaciones con los miembros familiares, los secretos, los traumas, los deseos, los tramas, las alianzas y el inconsciente familiar, ¿no? Al imbuirme, A5 ya, bueno, no doy lo otro y ya está. Al imbuirme, digamos, en el psicoanálisis,
mi posición como terapeuta fue cambiando, quizá ya estaba y simplemente se hizo consciente, ¿no? Porque esto es así, ¿no? El terapeuta, esto es importante tenerlo en cuenta, puede estar trabajando con el inconsciente sin saberlo. Y es cuando llega ese maravilloso momento en el que dejas el bolígrafo, miras a los ojos al paciente. Esto en la asistencia pública no es fácil, y le haces una pregunta que le toca en el centro del alma, ¿no? Y a partir de ahí todo cambia. Se ha producido un clic, que se ha producido la transferencia. Y a partir de aquí puedes cometer cualquier error, no lo cometáis, por supuesto, pero el paciente te lo va a perdonar. Porque la transferencia se produce en cualquier tipo de terapia, en cualquier tipo de relación. Ya sabéis que la transferencia son esos sentimientos amorosos hostiles que aparecen en el tratamiento y que va en doble sentido, ¿no? Para que eso suceda tienes que ser una persona significativa para el paciente, ¿no? Evidentemente no siempre llega ese momento de la transferencia, la diferencia es que el psicoanálisis hace el eje de su terapia, ¿no? La transferencia. Y aquí es importante recalcar la posición que adquiere el terapeuta, ¿no? Si es una posición de objeto, el paciente me usa para que le dé un tratamiento farmacológico, para que le dé un informe, y el paciente es usado para que yo a través de sus síntomas haga un diagnóstico, ¿no? Esa posición debe ser ética y comprometida y única, ¿no? Porque tenemos que mandar ese mensaje al paciente de que el tiempo se lo vamos a dedicar a él, la historia que nos va a contar va a ser única y el síntoma que me traes va a tener una función y un sentido que solo sabes tú, y ese síntoma está ahí porque te compromete y tiene que ver con tu deseo, ¿no? El paciente puede llegar a terapia por distintas vías y demandas, pero el paciente que se queda de verdad, ¿por qué se queda? Pues por amor, no hay otro tutía, vamos. Por eso es tan difícil dar altas, por eso recaen cuando dejas de verle, por eso no es lo mismo recetar de una manera o de otra, y esa posición ética tiene que ver con la presencia, ¿no? La presencia del ser. Aquí me viene mucho la frase que me quedé, que me llegó también de Curra, que está por ahí, que nos decía en el máster que uno no cura con lo que tiene, sino que cura con lo que es. Una frase maravillosa, ¿no? Entonces ese compromiso impone que el terapeuta ponga su deseo al servicio de la cura, ¿no? Y siempre apunta, y eso es lo que defiende el psicoanálisis, hacia el sujeto y la subjetividad, ¿no? Que es lo que siempre defendió el psicoanálisis y lo que trabaja, ¿no? Porque está claro, y esto no es una especulación, que el inconsciente existe como existe el amor y existe la serotonina. Bueno, me quedan 2 minutos, porque... Vale, soy breve. Bueno, sí iba a hablar de la melancolía, de las generaciones, pero no me da tiempo. Pero sí voy a acabar para resumir un párrafo de un autor que, si no habéis leído, Sergio del Molino, escribió La España vacía, que tiene que ver con los pueblos, el vaciamiento de los pueblos, algo que nos toca a todos y nos atraviesa, porque todos tenemos abuelos y los abuelos en España vinieron del pueblo y nuestros padres fueron a la ciudad y nosotros vivimos en la ciudad. Pero tenemos un origen eminentemente rural y, si me apuran, pobre. O sea, España es un sitio pobre y rural, y por ello, porque se nos olvida. Estamos en la ciudad y parecemos todos modernos, ¿no? Bueno, dice Sergio del Molino: los españoles crecieron en grandes ciudades, pero en la intimidad su lengua materna, sus cuentos de noche y las palabras vernáculas que les recordaban a sus abuelas pertenecen a la España vacía. Estaban en la ciudad, pero pasaban por el pueblo.
El país puede pasar de ser campesino a ser urbano en 2 décadas, pero las personas necesitan varias generaciones para adaptarse. Abandonan el campo, pero el campo persiste en ellos, en sus hijos y en sus nietos. En el habla de la abuela, los nietos encontrarán una mitología, un origen. Con las palabras que ella se crió, las mismas expresiones, los mismos giros, con los cuentos que contaban. Lo que queda, lo que se transmite, es ciertamente un decir. Los nietos, aunque no hayamos huido del pueblo, hemos crecido en las calles imaginarias de muchos de ellos. Hemos crecido entre palabras que los abuelos trajeron del campo e incrustaron en las paredes del salón. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Y el broche de oro lo vas a tener tú, Mercedes. Mercedes Oliver es terapeuta ocupacional en el Hospital de Día de Adultos del Instituto Psiquiátrico José Germán y es alumna del Máster de Psicoterapia Psicoanalítica. Gracias. Con lo del broche de oro me has puesto más nerviosa todavía. Bueno, ¿qué tal se me escucha? ¿Bien? Bueno, pues la idea de traeros el psicoanálisis multifamiliar tiene que ver con un espacio que a mí personalmente me ha enriquecido y me sigue enriqueciendo mucho en mi vida y en mi profesión. Me gusta especialmente y me apetecía también contarlo. Entonces, os pongo aquí simplemente una foto de Jorge Enrique García Badaraco porque, es él al que hay que leer para acercarse a esta herramienta de trabajo, ¿no? Que es el psicoanálisis multifamiliar, como él lo llama. A ver si yo consigo explicaros en qué consiste, más o menos. ¿Por qué pongo entre comillas, en interrogación lo de psicoanálisis? Pues porque Marina me decía cuando preparaba la ponencia como que tenía como que vincularlo, ¿no?, al psicoanálisis. Explicar un poco por qué se podía llamar a este tipo de herramienta psicoanálisis o psicoanalítica. Él mismo dice que es como una recontextualización del psicoanálisis. Así lo define Badaraco. A mí me ayudó mucho a entender un poco también el recorrido de él en la historia, como Javier nos enseña, que es tan importante. Y él lo que hace, cuando él es médico, él era psiquiatra en Argentina y entonces se va a París a formarse y a analizarse. Atiende a los seminarios de Lacan, se analiza con Sasha Nach y conoce a Julia Guerra, se hace psicoanalista allí. Vuelve a Argentina, a Buenos Aires, y le dan la jefatura del servicio del hospital psiquiátrico del Borda, que se llama, el Borda de Argentina. Entonces él llega con una mente psicoanalítica, una escucha psicoanalítica, a atender a los pacientes que hay ingresados en el psiquiátrico, que son psicosis de larga evolución y luego más adelante neurosis también muy graves, ¿no? Entonces él, empieza un poco a verlos en la consulta, con un poco el encuadre psicoanalítico más clásico y se da cuenta de que, a veces los pacientes no sostienen ese encuadre, a veces son las familias las que cuando regresan a sus domicilios porque el paciente ha mejorado este efecto que contaban los compañeros, ¿no? Compañeras, el tratamiento un poquito parecía que se desmontaba, ¿no? Y la verdad es que es algo que lo ves en el hospital de día, nosotros lo escuchamos de los pacientes, ellos nos lo dicen, es que yo aquí cambio, yo aquí mejoro, pero yo llego a mi casa y mis padres son los mismos, ¿no? Y me ponen en serias dificultades. Badaraco lo que hace
en el contexto también en el que él se encontraba de un nacimiento de la terapia vincular ya, de la terapia familiar que estaba rodando, ¿no?, con Bateson, ¿no? Pues él lo que hace, se le ocurre, en una cosa muy creativa, juntar en el Borda, en una sala grande, a todos los pacientes a la vez, a todos los familiares que quisieran acudir y a todo el equipo también de la unidad. Y los invita a compartir un espacio que se va generando y él va teorizando durante, ¿no?, muchos años para montar un armazón teórico bastante, a mí me parece muy sólido y muy interesante, ¿no? Por enseñar un poquito algunos conceptos y tal, pues bueno, que veáis ahí en negrita lo que él un poco llama pues reproches vengativos, reclamos compulsivos. Él habla de la contratransferencia pero múltiple. Del Melanie Klein, por ejemplo, es muy interesante esto de las presencias o los objetos que son, él dice, enloquecedores o enloquecedoras, a esos objetos internos de los que habla Melanie Klein. O sea, él va cogiendo de los autores que le parece que puede, ¿no?, del psicoanálisis contemporáneo, y va montando su teoría. Como decía antes, de Bateson, de la madre esquizofrenógena, de la teoría sistémica, de Bion, de Kohut, de Winnicott, ¿no? Y él va, hablando de las interdependencias que hay en los pacientes graves patológicas, que son enfermantes y enloquecedoras, de que también hay una virtualidad sana y recursos yoicos genuinos, y que también hay interdependencias normogénicas y sanadoras, que son las que, digamos, hay que rescatar en los pacientes que él atiende, que, insisto, son pacientes que ahora llamamos trastorno mental grave, psicosis y neurosis graves. Entonces, bueno, pues él lo que monta entonces son grupos multifamiliares en un contexto de una comunidad terapéutica. No quiere decir que no se puedan montar grupos multifamiliares en otros contextos. Se puede, pero habría que adaptar un poco la técnica y el encuadre. Entonces, lo que yo os voy a contar un poco de nuestro grupo multifamiliar, que es a lo que me quiero meter ahora más en profundidad, este es el encuadre, ¿no? Es una comunidad terapéutica, un hospital de día que funciona como comunidad terapéutica, en la que hay 2 grupos multifamiliares al mes. Que os lo enseño un poco así. Este sería, decía Miriam, me gustaba antes, Miriam, escucharte, porque me sentía un poco, ¿no?, como nosotros tenemos esto, ¿no?, esta coctelera de grupo tras grupo, un poco que habría que poder pensar, ¿no?, si habría que dejar espacios efectivamente más vacíos o no. Pero bueno, nosotros por ahora no los tenemos. Casi todos los grupos tienen una tarea que es coordinada por alguno de los profesionales que trabajamos en el hospital de día. Y en moradito os he puesto el grupo multifamiliar, que es un grupo que funciona 2 veces por mes, el segundo y el cuarto miércoles de cada mes. El Hospital de Día de Leganés es un recurso público, es un tratamiento intensivo ambulatorio en el que trabajamos 2 psiquiatras, una psicóloga, una terapeuta ocupacional, 2 enfermeros, un auxiliar administrativo y una persona que apoya en la cocina. Trabajamos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y los pacientes a priori todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde también, y pasan con nosotros todas esas horas. No siempre en grupos, ¿verdad? Hay descansos y buenos días y la comida y algún espacio intersticial más, pero en general estamos siempre metidos en tarea en el hospital de día. Son 30 pacientes, que no sé si lo he dicho. El grupo multifamiliar, para que os hagáis así una imagen de cómo habría que tener la disposición espacial del grupo. Se ve un poco oscura, ¿no?
Bueno, es un grupo que veis que se tiene que montar en un espacio amplio y que las sillas están puestas en círculo. Es un grupo abierto, lo cual quiere decir que van a estar entrando y saliendo pacientes, familiares, incluso se puede abrir a la gente que se ha ido de alta ya, para que el que quiera seguir utilizándolo, pacientes o familiares, puedan venir. Se les da una carta de invitación a los familiares. En el momento en el que el paciente, digamos, es recibido en el hospital de día, al familiar, al que también se le cita, se le da una carta de invitación, que es interesante, porque ya es un primer mensaje como, bueno, vas a formar parte tú también del tratamiento aquí, ¿no? Para cuidar el encuadre y darle valor al grupo, lo que se hace es primero una entrevista familiar en despacho cerrado con el paciente, con el familiar, y se explica en qué consiste el grupo multifamiliar y se prepara la tarea. Y luego ya una vez que esto está hecho, el familiar podría empezar a asistir, bueno, el familiar que lo desea y el paciente que desea que el familiar vaya, que esto no hay que darlo por hecho, ¿no? Aquí hay de todo. El grupo dura 1 hora y media y luego lo que nosotros hacemos después de esa hora y media es pensar, ¿no?, en las sesiones, media hora más en el postgrupo. Luego analizamos también las sesiones en función de los comentarios que en otros espacios surgen por pacientes y familiares. Es muy probable que el día de después algunos pacientes en sus grupos empiecen a hablar de lo que pasó de la multi del día anterior, ¿no?, que nos da mucha información, y es muy probable también que el familiar, al llegar a casa después del grupo multi, vuelque en el paciente designado cuestiones que no se atrevió a decir en el multi, pero luego en casa las pudo decir y nos las traen ellos. Y todo esto es material de trabajo, claro. Tenemos supervisión de grupos multifamiliares en Leganés, llevamos ya un par de años supervisando, una herramienta fundamental que nos ayuda muchísimo a pensar, y además tenemos reuniones de coordinadores, la he llamado yo, pero de cualquier persona interesada en montar un grupo multifamiliar o que participe de un grupo multifamiliar. Nos reunimos 3 veces al año por la Comunidad de Madrid para plantear dificultades, compartir experiencias. Entonces, que cualquiera que esté interesado, que es un grupo abierto para que os podáis unir, y son muy interesantes también. El 20 de marzo os pongo ahí, tenemos la próxima en el José Germain, ¿vale? ¿Qué más cosas me gustaría, yo que sé, contaros del grupo multi? Sí, ya, vale. Joder, ¿cómo se pasa el tiempo? Bueno, es evidente, no sé si es evidente, pero bueno, lo comento por si acaso. Los coordinadores del grupo multifamiliar tienen tareas diferentes al equipo que entra en el grupo multifamiliar. Podemos entrar todos como equipo, pero no todos entramos como coordinadores. Entonces, los coordinadores tendrían una tarea, un lugar en el grupo, el resto de profesionales tendría otra, que no me puedo detener a detallaros, pero la tenía toda explicada por aquí. La apertura del grupo es muy importante, se hace una apertura, hay un coordinador designado que es el que abre, luego hay otro coordinador, todo esto se fija de antemano, que es el que cierra el grupo. Y luego las intervenciones a lo largo del grupo que se intentan minimizar para que sea el grupo, digamos, el que genere el contenido y la temática de lo que se va a hablar. Me voy a ir a una viñeta clínica, creo, directamente, porque me parece muy chuli. Bueno, y con esto terminaría.